Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos una semana más en nuestro programa de Facebook Live. Mi nombre es Ana Leonor Jiménez y yo soy la directora de Enfoque a la Familia Costa Rica. Una vez más, gracias por acompañarnos, bienvenidos, y hoy contamos con la presencia de una de las psicólogas que trabajan con nosotros en Enfoque a la Familia, una mujer hermosa y con mucha experiencia, Ana Celia Marín. Bienvenida, Ana Celia. Hola, doña Ana, ¿cómo está? Un placer que podamos tener este ratito para conversar, y es un placer para mí poder pues sacar el ratito y poder conversar no solo con vos, sino con todas las personas que nos están conectando, que nos están viendo. Así es. Un placer poderte tener aquí esta noche con nosotros. Hoy quisiéramos conversar de un tema que es tristemente un tema muy actual, un tema que llama nuestra atención porque cada vez es más frecuente en nuestras citas de consulta en la oficina. Así es que hoy queremos hablar acerca de la ansiedad y de la depresión de adolescentes. Estaba leyendo un poco acerca de las cifras que la Organización Mundial de la Salud nos presenta y vemos que es un problema que afecta por lo menos a 300 millones de personas en el mundo, entre ellos millones de adolescentes, y que causa muchísima enfermedad y discapacidad en esta población. Me parece que aparte de ser una población que está cambiando su cuerpo, cambiando sus emociones, cambiando en muchos aspectos, puede ser todavía más vulnerable para padecer de la ansiedad y de la depresión. Sí, definitivamente, bueno, como vos mencionás, definitivamente a nivel mundial, casualmente hoy atendí mi última paciente por un tema relacionado, no es adolescente, es una adulta joven, pero sí, efectivamente y con esto te quiero decir que es demasiado el volumen, ¿verdad?, de la población que consulta por este tema, y no solamente en adultos. Ahora es algo que se ve comúnmente en adolescentes también, pero ahorita específicamente con todo lo que hemos estado pasando, con el tema de la pandemia, todavía yo creo que de una u otra forma se ha disparado. ¿Y por qué? ¿Qué causas hay alrededor nuestro que están disparando la ansiedad, la depresión en nuestros chicos? Bueno, en el caso de los adolescentes, bueno, igual creo que en el caso de adultos, eh, creo que el hecho del confinamiento, ¿verdad? Las restricciones, el hecho de estar encerrados en casa, el hecho de perder el contacto con la parte social, en este momento de su vida, en esa etapa de su vida, es súper importante. Incluso vienen a ocupar el campo, el lugar número uno, incluso los papás quedan ahí relegados en la fila. La parte social es sumamente importante para ellos, y aunque no sean chicos, digamos que salgan mucho, que tengan una vida social súper activa, digamos, de salir solos, o la edad que tienen, solamente el contacto que se tiene en el colegio, creo que me ha demostrado a mí en estos meses que viendo bastantes adolescentes, ya es importantísimo. El hecho de no poder salir ni siquiera al súper, de no poder, tengo un paciente que sufre porque le gusta patinar, no puede, porque los parques están cerrados, ¿verdad? Entonces, es todo un tema. Incluso con él estoy trabajando también por el tema de la ansiedad, y que ha venido a dispararse con el tema de la pandemia, ¿verdad? De que no pueden ver realizar las actividades que normalmente hacen. Hay chicos que pertenecen a grupos, ¿verdad? Como, qué sé yo, los scouts, o algún tipo de grupo de alguna iglesia o una pastoral. Entonces, todo ese tipo de cosas, es la parte, la vida social. A final de cuentas, eso es en un gran porcentaje de las mayores cosas, o la más importante en el caso de los adolescentes. En el caso de los adolescentes, claro. Y me imagino yo también que el estar en un ambiente en donde se habla de enfermedad, de riesgo, de falta de trabajo, de escasez, de tantas cosas negativas, si nos afecta a los adultos, probablemente a los adolescentes les afecta muchísimo más. Sí,
en el caso, digamos, hay chicos que son súper centrados, súper maduros, ¿verdad? Que ellos andan anticipando cosas que normalmente un chico de esas edades no maneja, no prevé, no logra ver, ¿verdad? Porque está en otras cosas. Pero yo creo que incluso para la gran mayoría que no está preocupado de esas cosas, el hecho de ver los problemas en la casa que pueden desencadenar, ¿verdad? O sea, estaba viendo la vez pasada, creo que era un reportaje donde hablaba de que habían aumentado montones las cifras de agresiones de violencia doméstica. Entonces, de ver ese tipo de cosas, el hecho de ver que tal vez incluso papá o mamá están en una depresión porque no perdieron el trabajo, porque no tienen que comer, porque los mismos problemas de la sociedad, de sus papás, del entorno como tal, yo creo que afectan bastante. Claro, por supuesto. A veces los chicos y los adolescentes son más perceptivos de lo que nosotros nos damos cuenta en realidad. Además, perdón, Ajá. además de que hay algo sumamente importante, es que muchos viven en este entorno, no les queda de otra, ¿verdad? Pero generalmente escapan. Entonces andan buscando qué hacer, pero no están en la casa, llegan solamente a dormir a la casa. Y ahorita con esa situación no pueden. Entonces, como que se agrava todavía más la situación, lo cual hace, perdón, no sé si me voy a adelantar, pero lo cual hace que la gran mayoría pasen encerrados en su cuarto. Sí, y eso me lleva al tema de cómo me doy cuenta si mi hijo o mi hija está deprimido, si yo lo veo igual que siempre, porque hay muchos mitos en torno al comportamiento de los adolescentes, pienso yo. Es que como es adolescente no conversa, es que como es adolescente pasa encerrado, es que eso es parte de los adolescentes, que contesten con ajá, y no pase por ahí, no llegue a más la conversación. ¿Podría todo esto que nosotros creemos que son síntomas normales de la adolescencia estar enmascarando algo muchísimo más profundo? Sí, podría ser. Lo que pasa es que es súper complicado porque es una línea muy delgada, ¿verdad? De lo que vos decís, de que generalmente no es tan conversón o pasa solo encerrada en su cuarto, viendo el celular, con ahora más de una aplicación que es famosa, ¿verdad? En ese ambiente o con su videojuego, el famoso Netflix. Entonces, todavía tienen como muchas prácticas que por sí mismas, por sí solitas, tienden a aislar, ¿verdad? Pero que no compartan, que no, hay cosas que sí van dentro de mucho de la edad. Sin embargo, yo creo que ahí es donde los papás, por eso digo que es una línea muy delgada, porque es donde los papás tienen que abrir bastante los ojos y darse cuenta que se está saliendo de la normalidad. Creo que algo que me faltó tal vez mencionar al inicio, que está pasando y que lo he visto mucho y muy de cerca, es el tema del colegio, ¿verdad? El tema de cómo se está manejando el asunto escolar, ¿verdad? Que pasaron mucho tiempo ociosos, pasaron mucho tiempo sin... Yo un día conversaba con este paciente de la patineta y entonces sacábamos cuentas. Está en un colegio técnico, entonces entra a las 7 de la mañana, se levanta temprano, dura una hora, creo que en trasladarse al colegio, está todo el día, termina a las 3, 4 de la tarde, llega a la casa, prácticamente cena, puede tal vez andar en patineta un rato y ya vaya a dormir. Pero ahorita no estaba tan activo el tema con los colegios, que es entendible que no se sabía ni para dónde íbamos, ¿verdad? Ni cuánto iba a durar esto, ni nada. Y creo que pasaron mucho tiempo ociosos. Y yo creo que eso es lo que ha fomentado también mucho. Incluso de conductas, ¿verdad? Problemas con el sueño y otras cosas que tal vez los papás a veces no están captando, que a veces también yo creo que los papás tienen que abrir bastante los ojos porque a veces no es una depresión, sino que se está teniendo malos hábitos de los cuales los papás no están teniendo el cuidado necesario y lo cual provoca que tengan desórdenes del sueño, que entonces pasen durmiendo todo el día. Entonces, sé yo, que no quieran compartir, no quieren comer, ¿verdad? Una mamá me decía un día de estos, del hijo a las 3 de la mañana oyó la cocina y se levantó y el hijo comiendo a las 3 de la mañana.
¿verdad? Entonces, tienen los horarios súper invertidos, entonces también son cosas como que no ayudan mucho, ¿verdad? Y yo creo que primero, antes de pensar en una depresión o algo, es ver ese tipo de conductas, ¿verdad? Y de hecho, lo digo, lo he visto de cerca, si se empieza a tener como un poquito más de cuidado y un poquito más de límites o de reglas en cuanto a estas cosas, muy fácilmente en una semana, no es que menos, ya puedes ver si hay un cambio en la actitud, en los horarios de sueño. Entonces, si no mejora con eso, yo prendería las alarmas. Ok, y ¿Verdad? entonces, si yo veo que mi hijo no hace tanto ejercicio como antes, entonces no duerme como antes, no come como antes de alarmarme más de la cuenta, podría volver a conversar con él y decirle, ok, hagamos ejercicio, tengamos horario para comer, tengamos horario para dormir, tengamos horario para electrónicos también, ¿verdad? Que De eso hecho, para también mí puede alterar mucho el sueño y demás. es casi que el 100%. De hecho, lo que yo siempre le digo a los papás, que por más que usted tenga un hijo que es súper bueno, ¿verdad? No tiene, está en la adolescencia y no podemos delegarle la gran responsabilidad de administrar algo como esto. Algo como esto. O sea, si a veces ni siquiera nosotros como adultos logramos administrar el tiempo que pasamos en esto, a veces yo me he dado cuenta que tal vez estoy antes de irme para trabajar que viendo algo y cuando me di cuenta me agarró tarde y fue porque me distraje y esto me consumió. Entonces, si ni siquiera yo como adulta logro muchas veces administrar el tiempo correcto con las cosas electrónicas, yo no puedo pretender delegarle semejante responsabilidad a ellos. Entonces, yo siempre les digo, es importante los horarios, es importante que usted no deje a su hijo 24 horas, generalmente con el teléfono. Ojalá no tenga acceso, qué sé yo, el videojuego o el televisor, y menos un televisor inteligente que pueda accesar a Netflix, ¿verdad? Porque había una chiquilla que estaba castigada y no tenía celular por ciertas cosas que hizo, entonces tenía televisor en el cuarto inteligente, entonces no me importa que no me quite el teléfono, igual me desvelo con el tele. Entonces, son cosas que es importante que nosotros como adultos, que los papás administren y pongan reglas y sean reglas se cumplan, sean límites bastante claros, ¿verdad? Porque también en mucho, gran porcentaje es la responsabilidad de nosotros los adultos de hacer cumplir cada una de esas reglas. Vamos a levantarnos temprano a hacer ejercicio, vas a tener un horario de sueño para dormir, para levantarte, del uso de los electrónicos, los hábitos de los horarios de alimentación también. O sea, nosotros tenemos que ser claros, tener un panorama claro para poder implementarlo con ellos y poder realmente saber si está pasando o no está pasando algo extraño. Ok, entonces paso número 1, antes de alarmarme y salir corriendo, poner en práctica todas estas cosas de las que hemos hablado, tener horarios con los muchachos, tener reglas claras de cómo son las cosas. Si al pasar los días yo sigo viendo una falta de respuesta de mi hijo, si veo una mala actitud, si veo qué cosas me tienen que hacer sonar la alarma y salir corriendo a buscar ayuda porque estoy viendo que mi hijo cambió, que mi hijo ya no es el mismo. ¿Qué cosas me deben encender la alarma? Creo que, como vos dijiste, definitivamente si yo veo que no hay una reacción, si yo sé, hago conscientemente, sé que estoy cumpliendo a cabalidad con la estructura que le planteé y no hay una respuesta, por eso les digo, debe de haber una respuesta y lo sé por experiencias cercanas y con mis pacientes también, en menos de una semana va a haber una respuesta, un cambio de... Eh, entonces, sí, eso es lo primero, ¿verdad? Si no vemos un cambio de actitud, no vemos una respuesta a eso que estamos haciendo, creo que es importante. Los adolescentes a veces es complicado. Yo siempre digo hay que buscar el momento. Ojalá no sea cuando se jalaron una torta, ¿verdad? Que entonces cuando los vamos a regañar buscamos conversar con ellos en ese momento. Ojalá sea en un momento tranquilo, ¿verdad? Ojalá, ahora yo sé que está muy complicado el tema de salir, pero si se puede, se tiene la facilidad que vamos a caminar, aunque sea dar la vuelta a la manzana, o vamos y nos compramos un helado, aunque sea en el carro, ¿verdad? Buscar como el momento preciso en el que
podamos conversar con ellos y lograr entender qué es lo que pasa. Generalmente los papás buscan hablar y saber qué es lo que pasa, nos han jalado una torta. Generalmente no. Puede ser que exploten y te digan las cosas, a como puede ser que no te digan realmente cuáles son. Entonces yo creo que buscar el momento para conversarlo. Entonces buscar en primer momento que sea el adolescente el que me diga qué es lo que está pasando, ¿verdad? Creo que es importante como papá siempre que estemos enterados de qué es lo que les gusta, con quién se relacionan, cuáles son sus amigos, ¿verdad? Para lograr entender cuál es su mundo y poder entrar en él y poder entender, es que está triste porque su amigo fulanito no le habla o porque no ve hace días a Menganito. Entonces, poder entender también qué es las situaciones que están pasando. Signos tal vez más graves sería, bueno, obviamente que lloren, que pasen llorando, llanto fácil. Creo que en los adolescentes a veces la depresión se manifiesta de maneras un poquito también diferentes. El proceso de adolescencia, yo siempre digo que es un carnaval de emociones, ¿verdad? Entonces ahorita estoy contenta, estoy súper feliz y al rato ando con la trompa larga, ¿verdad? O estoy llorando y son cosas que a esa edad yo creo que está uno como, yo digo que son como superpoderes. Y en esa edad apenas están empezando como a manejarlos, como a administrarlos, como a entenderlos incluso. Entonces, súper normal, ¿verdad? Esos cambios de ánimo muy abruptos, pero sí hay que prestar atención si estoy enojándome más de la cuenta, si hay como esos estallidos de ira. Es súper importante porque en los adolescentes el tema de las emociones, como digo, es todo un tema, valga la redundancia, y al menos el tema o la parte, la emoción desbordada de la ira es una de las cosas que yo tengo que prestar atención. Pasan más enojados de la cuenta, con cualquier cosita se exaltan mucho más que normalmente. Creo que es algo que hay que prestarle atención. Incluso la automutilación es todo un tema, ¿verdad? Es cuando ellos empiezan a cortarse las extremidades, brazos, piernas, estómago. Entonces creo que hay que poner atención. Ha estado haciendo demasiado calor, entonces no los papás deben de poner atención a si su hijo anda demasiado tapado o su hija, ¿verdad? Si logran ver, generalmente son como no me pierdo yo en esta cámara, generalmente son como unas rayitas, ¿verdad? Como unos rayonazos que se hacen, a veces son muy, muy, mucho más fuertes, ¿verdad? Y pueden pasar de solamente ser una raya a hacer una herida un poquito más grande, ¿verdad? Claro, ya están atentando contra la salud y contra su cuerpo. Exacto. Leía también, Anita, perdón, que algo que mencionabas, normalmente la depresión en los adolescentes se ve un poco diferente a los adultos, que a veces en los adultos es como esas ganas de no hacer nada, de no vivir, perder toda ilusión. En los adolescentes podríamos encontrar cosas menos obvias, sino cosas más sutiles, como lo que estabas diciendo ahora. Leía incluso, por ejemplo, el cambio en las amistades, el cambio en los patrones por ejemplo, me encantaba el básquetbol, me encantaba ir a los Boy Scouts, como decías, pero ahora no quiero saber nada de eso, no quiero ni que me hablen. El cambio en los gustos de ellos también es un tema para ponerle atención, entonces. Sí, obviamente, y reitero nuevamente el hecho de la comunicación, ¿verdad? El que podamos conversar con nuestros hijos, porque también es una línea muy delgada, porque en la adolescencia es ese proceso que pasamos de ser niños a ser adultos. Entonces, en esa etapa de transición, me podía gustar el chocolate y ya hoy me gustó la vainilla y mañana me va a gustar la fresa. Entonces, es importante esa comunicación. Bueno, ¿por qué no querés ir más a los scouts?
¿verdad? Porque puede ser que ya no quiere ir a Scouts porque piensa que lo asocia a cuestiones de niños. Y ya ahora es que a mí me gusta la música, entonces quiero aprender a tocar guitarra. Entonces hay que tener como mucho cuidado en en esa línea tan delgada. Por eso digo que la comunicación es súper importante, ¿verdad? También el hecho del cambio de amistades, con quién se está relacionando, qué cosas está haciendo, cómo se está vistiendo, aunque es parte de ese proceso, ¿verdad? De esa etapa, también me dice mucho, ¿verdad? Ujú. Generalmente no quiero tampoco estereotipar, pero normalmente, y yo creo que es casi hacer check en el checklist, ¿verdad? La del vestirme negro. Ujú. Y que todo sea como oscuro. Y es que, yo no sé si vos te acordás, pero la adolescencia es oscura. Es como, no sé, es como un día triste, de esos oscuros que no sale el sol. Entonces, la gran mayoría del tiempo, ¿verdad? Entonces, es como muy común. ¿Por qué? ¿Verdad? Ujú. También está muy relacionado al entorno, el tipo de amistades, como vos decís. Por eso digo que hay que abrir mucho los ojos, porque todo es una línea muy delgada. Claro. Y creo que hay que hacer un énfasis súper importante en algo que has dicho, y es que la comunicación con nuestros hijos es básica. Y no se trata solamente del día de la tormenta, el día del chubasco, sino saber desde antes. Si lo que vos decías, si yo sé que Anita es la mejor amiga de Ana Celia y tienen 3, 4 días de que no me la menciona, yo digo, qué raro, amor, ¿y qué pasó con Ana Celia? ¿Ya no has vuelto a salir? No, ya no más. Ah, ok. Ujú. Si yo tengo esa cercanía, si yo puedo conversar de cualquier tema con nuestros adolescentes, es mucho más fácil que yo me dé cuenta cuando hay un tema del que ya no me habla o hay un tema del que ahora está siendo muy repetitivo, qué sé yo, no calzo en algún grupo. Ahora que decías de la adolescencia, me acordé que yo en mis años de colegio hubo un tiempo en el que sentía que no calzaba con nadie. Me iba con un grupo, no calzaba, iba con el otro, tampoco. Mi mamá fue mi paño de lágrimas en esas épocas Ujú, porque me conocía. Entonces, ujú. el estar cerca de nuestros hijos, de sus gustos, nos abre una puerta enorme para estar atentos. Hay algo muy importante en eso que decís y que yo lo estaba mencionando, pero creo que tengo que hacer énfasis. No es tanto en lo que yo pueda decirles, Uh es en -huh. tener unas orejas gigantes, que yo pueda, o sea, si yo escucho, ¿verdad? Sin señalar, sin juzgar, y a veces yo le digo a las mamás, o sea, dale muchísimo Dios, ore antes de hablar, ¿verdad? Porque Uh -huh. sí, hay cosas que vienen y nos cuentan y que se nos para el pelo y inmediatamente queremos hiperventilar y sí, ¿verdad? Es para, pero dependiendo la manera en que yo reaccione, si yo, eh, como dice la palabra, ¿verdad? O sea, eh, vamos a ver mi versión. Lerdos para hablar, ¿cómo Uh es? -huh. Sí, 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 ¿Verdad? sí. Más lerdos para hablar, Uh -huh. Uh -huh. mejor escuchar. Entonces, yo siempre hago mis propias versiones y mis pacientes saben. Pero creo que es más fácil, se les pega más rápido. Entonces, es eso, tenemos que ser más lentos para emitir un criterio, para hablar, para señalar, para regañar. Sí, Más rápido. en este momento de la vida los adolescentes necesitan menos crítica, necesitan más motivación, necesitan amigos, aliados y que nosotros podamos ser esa persona con quien puedan abrirse completamente y que nosotros podamos, que nos dejen abrir esa ventanita para que nosotros podamos ver dentro de su vida, dentro de sus pensamientos, dentro de su Y, y realidad. Y con esto le aclaro a los papás que no es que no vamos a corregir, o sea, se tiene que corregir. Sí, Lo que claro. pasa es que primero yo tengo que escuchar, o sea, en el momento en que yo me he ganado esa confianza de que me cuenten todo, a veces a mí me llama la atención porque yo tengo pacientes que le cuentan demasiadas cosas a los papás, que yo hasta que me asusto, ¿verdad? Uh -huh. Los papás me dicen, y yo, ¿te contó eso? Sí, cosas, Uh -huh. ¿verdad? Que hasta yo me quedo asustada. Yo creo que ese es el reflejo, digamos, o el resultado de lo que se ha sembrado. Entonces, no significa que yo no voy a corregir, lo que pasa es que en el momento que yo tengo esa confianza de que me digan las cosas porque tengo unos oídos gigantes, yo puedo incluso corregir, yo puedo aconsejar con mucho amor. Uh -huh. Yo creo que lo peor es
yo sé que a veces nos sacan de quicio, yo creo que, y tal vez es la reacción instantánea es querer como agarrarlos del pescuezo, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que eh, eh, lo que menos necesitan es sentirse señalados, sentirse acorralados, sentir tras de que no calzan afuera, ¿verdad? En los diferentes grupos, porque hoy calcé en pero hice la mínima cosa y ya me están señalando, y entonces ya no soy parte de este grupo, entonces ahora quiero ser parte de este otro, como para que en mi casa tampoco me acepten, ni Como siquiera... para ponérselos difícil también en la casa, complicadísimo. Exactamente. Estábamos hablando de síntomas de la depresión para aquellas personas que hasta ahorita se unen al programa de la depresión y la ansiedad en los adolescentes. ¿Cómo poder encontrar esos síntomas y cuáles son esos síntomas que nos deben alertar y debemos pedir ayuda? Quisiera decirles que si usted tiene alguna duda puede compartirnos en el chat sus preguntas y trataremos de contestarlas todas ellas. Anita, quisiera que conversáramos un poquito acerca de las causas de la depresión. Como médico en algún momento estudié las causas que son hereditarias, tenemos alguna característica genética que nos hace propensos a la depresión, algunas enfermedades o medicamentos que estemos tomando, pero también hay una parte muy importante que es la parte de nuestro entorno, ¿verdad? Hablábamos al principio de los chicos que están explotando por el encierro, de los chicos que están explotando porque ven a sus papás peleando o porque ven mucho conflicto a su alrededor. Pero hablemos ahora un poquito más acerca de cómo abordarlo, porque hablábamos de la importancia de tener esa puerta abierta y de tener esa comunicación. Ahora, si yo me doy cuenta que mi hijo adolescente está verdaderamente deprimido, no voy a llegar y regañarlo, ¿verdad? Lo que decías ahora, o no voy a llegar a decirle, vamos donde la psicóloga porque usted necesita ayuda, usted está mal, ¿verdad? ¿Cómo es la forma más amorosa, correcta, de abordar a un adolescente al que hemos hecho el checklist y nos damos cuenta que tiene todas las características de estar deprimido? Bueno, creo que es importante recalcar que es muy sencillo. Creo que son muy altas las probabilidades, por lo que expliqué ahorita de la parte emocional, ¿verdad? Que se depriman. Entonces, en su gran mayoría sí están deprimidos. Obviamente, no como para, gracias a Dios, pensar tal vez en atentar contra su vida. Creo que ya cuando hablamos de esos puntos, ya es otro nivel, ¿verdad? Y creo que es muy evidente a los papás porque hizo algún intento, ¿verdad? Entonces, eso con mucho más razón, ¿verdad? Hay que prestar atención y buscar ayuda. Pero creo que, encarrilándome un poquito en lo que me estabas preguntando, creo que en la misma conversación, como parte del ofrecer ayuda y el incluso reconocer yo como papá que quedo impotente de poder ayudarte, pero hay personas especializadas y no necesariamente es porque estás loco, ¿verdad? Necesitas tu espacio para que converses, incluso converses lo mismo, con una persona que no te va a juzgar, que es completamente neutral, que ves cosas incluso que no quieras hablar conmigo, porque qué complicado sentarme a hablar con vos, que sos mi mamá, de que el ambiente es violento, si vos andas el ojo morado porque mi papá te pega siempre. ¿Cómo te voy a pedir yo ayuda si no te estás ni ayudando vos? No estoy señalando tampoco a la mamá que es agredida, porque ese es todo un tema, ¿verdad? Y no es tan fácil salir de un círculo de violencia. Pero a veces es más sencillo como ofrecer este tipo de ayuda y brindarlo que pensar nosotros como papás en echarnos toda la carga encima. Entonces creo que la primera opción siempre va a ser ponerlo como una opción de ayuda. Obviamente, si no quiere y el asunto está mostrando signos bastante importantes, ¿verdad? No está comiendo, no está durmiendo, no se quiere bañar, y aclaro en esto, o sea, fuera de lo normal, porque los adolescentes generalmente no se quieren bañar, ¿verdad? Entonces a ellos no les preocupa, ¿verdad? No bañarse. A nosotros sí, nos preocupa que ellos no se bañen, pero
si ya yo veo que se sale o sea, que definitivamente no quiere dormir, no quiere levantarse de la cama, pasa demasiado enojado, estoy haciendo todavía otra vez un recuento de los signos para las personas que se acaban de unir. Yo creo que hay que recurrir soy su mamá y vamos a ir, ¿verdad? Y yo creo que ahí nos encargamos nosotros. Siempre les digo a los papás que no soy doña toda, pero déjenme también hacer mi trabajo. Eh, a veces he tenido berrinches en el consultorio en la primera cita y después no quieren dejar de ir, ¿verdad? Entonces, a veces es eso, como papás también tenemos que tomar la decisión o se tiene que tomar la decisión simplemente llevar, ¿verdad? O no, si tu hijo está enfermo con fiebre y no sé, diarrea y otro montón de cosas con temperaturas de 40, vos no le vas a preguntar si quiere o no quiere ir, ¿verdad? Pero es como última opción, porque los adolescentes es un poco más complejo. A un niño yo llego, lo llevo, lo traigo, cuando yo quiero y como yo quiero. A un adolescente es mucho más complejo. Claro. Y apelo a si la vos... comunicación de nuevo. Exactamente. Nuevamente la comunicación se convierte en el eje central de la relación y del tratamiento a la depresión y la ansiedad de los adolescentes. Cuando logras encontrar todos estos signos de alarma, busque ayuda. No es el primer caso ni el último de un adolescente que vaya a necesitar ayuda para poder ordenar sus ideas, para poder cambiar de ambiente, para poder cambiar de interlocutor, ¿verdad? Que a veces tal vez no les estamos, no estamos teniendo una comunicación asertiva con ellos. Quisiera comentarte un par de los comentarios que nos han hecho llegar. Okay. Kenia Orozco nos dice, gracias por el tema. Yo tengo 3 varones y cuestan mucho. Uno es Asperger y 2 tienen TDAH. Y puede imaginar lo difícil que es. Se frustran, se enojan, por supuesto. Sí, creo que en ese caso todavía más complejo, ¿verdad? Porque, bueno, en el caso del chico Asperger, va más allá ¿verdad? Solamente entienda la parte emocional que ya de por sí en su condición es súper complicado entender, ¿verdad? Pero sí, creo que es importante la parte conductual, definitivamente. Hay personas, digamos, en el caso hay que ver incluso qué grado de déficit atencional con hiperactividad tienen los otros dos incluso, pero hay perfectos modificadores de conducta que pueden ayudar, ¿verdad? Porque uno como papá no tiene que saberlo todo. Entonces, pueden ser bastante útiles para que ayuden como a modificar ciertas cuestiones de lo que se trate de conducta. Pues si ocupan y también hay que valorar qué tan comunicativos son, si necesitan el espacio también para poder desahogarse y conversar. Anita, y me pongo a pensar, ahora que hablabas de esto, antes de recurrir al psicólogo, a la ayuda profesional, ¿qué cosas puedo hacer en casa para mejorar el ambiente en el que vive el adolescente? A ver, no se trata de que quede por la libre y que haga lo que quiera porque pobrecito está triste o ansioso o deprimido, sino se trata de ayudarle a cambiar de ambiente, a ver las cosas diferentes. Se me ocurre que ahora en tiempo de reclusión no vamos a poder ir ni a la sabana, pero tal vez podamos salir a caminar una vueltita a la cuadra, o podemos sentarnos en el cordón del caño, como se sentaba uno chiquillo, a ver pasar carros, o se puede apagar electrónicos todos en familia. ¿Qué cosas prácticas, rápidas, sencillas podemos poner en práctica en casa para ayudar a mejorar el ambiente? Creo que vuelvo a retomar que es importante que cada papá conozca el hijo que tiene o la hija que tiene, porque es importante tomar en cuenta cuáles son las cosas que le gustan, ¿verdad? Entonces, si le gusta andar en bicicleta, pues nos vamos a andar en bicicleta. Si le gusta, no sé, el gimnasio, ahorita se puede, ¿verdad? Entonces, hacer el esfuerzo creo que es importante tomar en cuenta qué es lo que le gusta a ese adolescente. Porque puede ser que a mí me guste hacer ejercicios, pero no.
Entonces creo que es importante, obviamente, el compartir dentro de las posibilidades que se tienen, tanto en la casa como ahora en la parte social, con todo lo de esta pandemia. Creo que es importante tomar en cuenta esto, qué posibilidades tengo para, qué cosas se me permiten hacer y tomar en cuenta qué es lo que le gusta. ¿Verdad? A veces sí, a veces si uno les dice cómo vamos a caminar, no son tan felices con la idea, pero a veces, como trabajo de nosotros también, el hecho de casi que obligarlos en algunos momentos para que ellos disfruten el momento. A veces se dan cuenta de que sí era bonito. Hay Que otros a que no veces es al principio complicado. a veces al principio les dará pereza y después dicen que dicha que vine. Aquí en casa a veces mi hijo mayor sí le encanta caminar, a la chiquitilla a veces le da más perecilla y yo le digo, no, no le estoy preguntando, vamos, póngase los zapatos, póngase las tenis, vamos a ir a caminar, que a todos nos hace bien. Y salir a dar la vueltita te despeja, te abre canales de comunicación, te abre espacios para que conversemos del pajarito, de la piedra, del hueco, del árbol, Para de lo que vacilar, vamos viendo, ¿verdad? Todas esas cosas que son sencillas te pueden ayudar a cambiar el ambiente. A ver, creo que es importante hacer una diferenciación. Una cosa es que un chico esté triste, una cosa es que un chico esté pasando por un momento difícil y yo puedo hacer todo esto en casa para ayudar a mejorar el ambiente, para ayudar a cambiar. Otra cosa muy importante es cuando hay depresión y ansiedad. No podemos menospreciar el hecho de que necesitan recibir atención, necesitan incluso a veces recibir atención médica porque es algo sumamente delicado, porque podría llegar a una depresión profunda, incluso a hacerse daño, ¿verdad? No quisiera yo menospreciar y decir que con un paseíto alrededor de la cuadra se va a curar. Pero no, es que obviamente yo creo, perdón, obviamente yo creo que que es importante que yo sepa qué es lo que está pasando, porque si fue que se enojó con la amiga, yo puedo distraer, puedo tener una conversación, puedo subir el ánimo, entonces ahí sí podemos irnos a dar la vueltita y a comernos el helado. Pero si son otro tipo de situaciones, tal vez más fuertes, entonces yo ahí tengo que hacer, poner en un balance. Me venía ahora como una de las cosas que no mencioné tal vez en los signos a veces de importantes. Por ejemplo, tuve una paciente y esta era rebelde, ¿verdad? La llevaron y yo decía, es que aquí hacen falta límites, mamá no pone límites, ¿verdad? Esta chiquita hace lo que quiera con ella, hija única, súper rebelde, la llevaron porque se había jalado unas cosas ahí, ¿verdad? En el colegio, unos compañeros de colegio. Y entonces resulta que yo la veía y yo decía, es que no. Empezamos a trabajar, pero no, y ya tiene un ataque extraño ahí, toma una decisión como de querer atentar contra su vida. Yo digo, viéndola, yo ya la conocía un poquito, yo sabía que realmente no quería morirse. Entonces yo dije, ¿pero qué le pasa? Pues resulta que entonces ya en ese momento yo digo, no, aquí está pasando algo más, ¿verdad? Entonces yo incluso refiero con un psiquiatra, el psiquiatra la valora y me dice, es que definitivamente está deprimida. Y yo, sí, lo que pasa es que no lo vemos, porque no era la chiquilla que estaba llorando, ¿verdad? Que pasaba en la cama, sino que era una mala crianza, un enojo, o le molestaba, todo. Entonces, incluso en el caso de esta chica, bueno, requirió medicación y un mes y era otra cosa. La mamá me dijo, es que es otra cosa. Viene, comparte, me habla, comparte incluso con mi esposo, otra cosa. Estaba yendo a hacer ejercicios con ellos y entonces a veces son cosas que, como mencionábamos ahora, a veces la depresión en los adolescentes no se manifiesta de la misma forma, ¿verdad? Entonces, a veces el hecho, yo creo que el buscar ayuda en terapia psicológica no debería ser una de las últimas opciones. Es que vos vayas y el psicólogo te diga, no, solo está pasando por una situación de esta, solo ocupa un poquito más de atención, solo ocupa un poquito, que la escuches un poquito más, o lo ocupa ver hablar, o es una cuestión muy normal del adolescente, sería un éxito, ¿verdad? Nada más. O sea, yo creo que no fue echar el dinero en la basura, pero yo creo que no debería de ser una de las últimas opciones. Y yo creo que, porque incluso hay casos en los que tal vez a simple vista no parece, que ocupan de algún otro tipo de apoyo. Claro, porque estaba leyendo también
que la depresión y la ansiedad en los adolescentes, cuando no es tratada correctamente, deja heridas profundas, incluso puede llegar a generar incapacidad cuando ya son adultos por asuntos no tratados durante la adolescencia, una depresión que no fue bien manejada. Entonces, este es un asunto que nos tiene que hacer abrir grande los ojos, pedir al Espíritu Santo que siempre nos dé mucha sabiduría para saber leer a nuestros hijos, al entorno en el que crecen y estar muy atentos a descubrir lo antes posible el momento en el que se requiere atención y procurar la mejor atención. No queremos tener adultos con cicatrices por procesos que no sanaron correctamente. Yo creo que es súper importante que los papás no minimicen las situaciones que viven ellos. Yo sé que obviamente nosotros como adultos tenemos muchísimas cosas súper importantes que en la cabeza, como cómo voy a hacer para pagar la casa este mes, o me quedé sin trabajo, o no me alcanza para la comida, no sé, o sea, cosas que realmente son importantes. Y digamos, si lo ponemos en una balanza con, es que el guillo que le gusta no le puso atención, que se peleó con la amiga porque no sé qué, quería tal videojuego y no se lo compré. O sea, no, yo sé que son cosas muy diferentes, pero son cosas que a su edad son realmente importantes. Entonces yo creo que una de las cosas es no minimizar. Por eso digo, es importante. O sea, nada pierde usted con ir y pagar una consulta de un psicólogo. Realmente yo creo que es útil. O sea, al final de cuentas, usted como papá no necesariamente tiene que saber, ¿verdad?, cómo solucionarle o cómo ayudarle en ese sentido a su hijo, ¿verdad? O sea, usted es el papá y se va a preocupar. No está de más que usted reconozca que no sé qué hacer. O sea, porque incluso muchos papás me dicen, es que a veces el menor tiene dos mayores, pero es que con los otros no me pasó. Pero es que todos son diferentes y usted no tiene por qué saberlo. No saber cómo solucionarles cosas. Así es, así es. Tenemos aquí otro comentario de Yoconda Chávez que nos dice: buenas noches, mi hijo de 15 años no le gusta socializar y con la pandemia está contento por no ir al colegio y tampoco quiere salir de casa ni a la pulpería y duerme mucho. ¿Eso es normal? Bueno, Yoconda, un placer. Yo creo que la gran mayoría de chicos, la parte social es muy importante. Habría que ver qué situación de vida o qué situaciones ha pasado, ¿verdad? Porque a veces influyen en la manera de querer o no querer relacionarme con otro. También la forma de ser del chico, ¿verdad? Si es muy introvertido, también tiene mucho que ver. Yo creo que todo cabe dentro de la normalidad, excepto que esté durmiendo mucho. Hay que ponerle, bueno, el adolescente pues, sí duerme mucho, es como familia del oso. Entonces, si puede, solo se levanta a comer, ¿verdad? Ya les dije que les interesa bañarse en la gran mayoría de veces, pero sí habría que prestarle atención, ¿verdad? ¿Cuáles son los hábitos de sueño, los horarios de sueño que está teniendo? Y pues no, o sea, yo sé que les gusta dormir mucho, pero en la vida uno no puede pasar durmiendo. Entonces, creo que sí es importante establecer como ciertos límites con respecto a eso. Y nuevamente, conocer a tu hijo de base. Si es de los que es casero, no es tan de estar pegado al teléfono con los amigos o lo que sea, nuevamente, importantísimo conocerlo de base y estar con los ojos bien abiertos. Ayer en la mañana ayer durante el día posteamos en la página de Facebook de Enfoque a la Familia Costa Rica un artículo que les voy a invitar a leerlo. Tanto ese artículo como muchos otros recursos que tenemos en la página le pueden ayudar a usted a entender todavía más de qué trata la depresión, cómo podemos abordarla, qué consejos puede usted darle a su hijo, en qué momento buscar ayuda, dónde buscar ayuda. Así es que le voy a invitar para que se fije en los posteos de nuestra página y además quiero invitarle para que visite nuestra página www.enfoquealafamilia.com/Costa Rica. Se la voy a repetir porque es larga. www.enfoquealafamilia.com/Costa Rica. Usted va a encontrar muchos artículos, va a encontrar podcasts, videos, va a encontrar un montón de artículos, de recursos que le pueden ayudar a entender
no solo la depresión, sino cómo tratar con los adolescentes, cómo acercarme, cómo tener una buena relación con ellos. Y además, si usted cree que ya la situación en su casa está llegando a un punto donde ya necesita ayuda, usted va a poder encontrar ahí a Ana Celia y a todos los otros psicólogos y consejeros que trabajan con nosotros para que agende su cita y para que pueda contarles por lo que está pasando, y créame que son altamente capacitados y van a poder ayudarle a encontrar una solución para ese problema que tal vez no sabe usted por dónde entrarle. Tenemos personas realmente capacitadas para ayudarle. Quisiera ya al final de este programa saludar a todas las personas que nos acompañaron, a Pastora Sánchez, a la Pastora Rita Sánchez, a Yamilet Jiménez, a Andrea Ugalde, a Mari Morales, a Guadalupe Zamora, a Marco Mora, saludos Marco, Yamilet Jiménez. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Ana Celia, por ayudarnos a entender un poquito más de este mundo de los adolescentes, de la depresión. Gracias por todos tus consejos. Estoy para servirles y yo creo que el tema, dice, no fue el tiempo, yo no sé ni en qué Volando. momento. El tema da para mucho, ¿verdad? Los adolescentes, siempre la adolescencia es todo un tema, de las cosas que a mí me encantan. No sé, a veces los papás no entienden, pero me encanta. Es una de las cosas que, de los temas o de la población que más me gusta trabajar. Y es todo un tema, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar con respecto al tema en sí, y yo le invito a los papás de nuevo a que no se sientan mal por no saber qué hacer, ¿verdad? Por querer regalarlos a veces, como me dice más de un papá en consulta. Creo que es completamente normal y siempre les digo, no necesariamente tienen que saber qué hacer, no necesariamente tienen que poder solos, ¿verdad? Habemos muchas personas, ¿verdad? Capacitadas, y como vos decías ahora, la página de Enfoque cuenta con muchos recursos, ¿verdad? En audio y en escrito, para que puedan incluso asesorarse y conocer mucho más del tema, para que puedan acercarse a sus hijos y pues puedan pasar por esta etapa que es un poquillo caótica, de la mejor forma. Para mí fue un placer conversar de los temas que a mí me gustan, y espero que todas las personas que nos vieron les haya servido un poquito, les haya sido de utilidad. Estamos para servir. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Les esperamos la otra semana también a las 7 de la noche en nuestro próximo Facebook Live, ya en el mes de agosto, y estaremos con el tema Mamás Todoterreno. Los esperamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.